Bueno, pues quiero agradecer a todos los organizadores, primero que nada, por invitarme a este ciclo de conferencias. Espero que esta conferencia sea de su agrado. Pues bueno, de lo que les quiero hablar a ustedes es justamente acerca de los modelos basados en agentes. Pero antes de empezar con la definición y las características de estos modelos, quiero empezar con una pequeña visión histórica acerca de los sistemas dinámicos. Porque los sistemas dinámicos, el área de los sistemas dinámicos es un área que es muy útil para modelar y estudiar ciertos comportamientos. En específico, los fenómenos que cambian con el tiempo, ¿no? Y estos son casi todos los fenómenos naturales, ¿no? Tenemos fenómenos físicos, biológicos, químicos, sociales, económicos, y todo esto está cambiando todo el tiempo. Y bueno, los sistemas dinámicos esencialmente era una rama de la física, porque partieron acerca de la modelación con ecuaciones diferenciales, con las leyes de Newton, de problemas físicos. Em, Sin embargo, muy rápido se dieron cuenta de que estos problemas dinámicos, los sistemas dinámicos, podrían no poder resolverse de forma exacta. Es decir, podríamos no encontrar una solución como una función bonita con senos, cosenos, x cúbica, etcétera, ¿no? Y esto se vio con el estudio de los tres cuerpos, ¿no? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuál es el comportamiento de tres cuerpos que están interactuando a través de gravedad entre ellos, ¿no? Y pues esto era un poco desalentador o muy desalentador en esta época porque todo lo que se sabía era algo exacto, ¿no? Tenías una función específica y pues resolverla, caracterizarla, hacer teoremas acerca de eso. Y pues se vio en este problema de los tres cuerpos que no solamente no había una ecuación con la cual poder describir el comportamiento, sino que también los comportamientos eran muy extraños. Entonces, no podíamos hacer predicciones, no podíamos saber cuáles eran las condiciones iniciales necesarias para obtener cierto comportamiento, etcétera. Y bueno, entonces hubo mucha frustración respecto a esto y Poincaré sugirió en algún momento ¿por qué no estudiar las cualidades de las soluciones o del sistema en lugar de estudiar las cantidades? Es decir, tal vez podríamos dejar de lado saber cuál es la posición, la velocidad y todo acerca del sistema todo tiempo y mejor estudiar a dónde tienden estas soluciones, qué rutas siguen cualitativamente, cosas de este estilo, cómo cambia su comportamiento con la variación de ciertos parámetros, etcétera. Y pues así se quedó un poco el estudio de estos sistemas, sobre todo en osciladores armónicos, hasta que llegó Lorentz, más o menos, en 1963, y pues él estaba estudiando el comportamiento de la atmósfera y pues con un sistema de ecuaciones muy, muy simple, mostró que tenían comportamientos muy exóticos para ciertos rangos de parámetros. Esto se pudo estudiar gracias a las computadoras, ¿no? Pero esto también eh, fue un poco incómodo para los científicos de esta época porque los matemáticos decían, bueno, si nada más usas las computadoras para saber qué pasa con tu sistema, entonces pues no estás haciendo matemáticas, porque no estás probando teoremas, etcétera. Y los físicos decían, bueno, tienes un sistema de ecuaciones muy simple, no tienes ecuaciones de Newton, ni termodinámica, ni nada, entonces esto no es física. Pero bueno, con el tiempo se empezó a ver que, pues por un lado, sí podías usar los recursos computacionales para poder estudiar
el comportamiento, o más bien para poder idear teoremas, etcétera, que pudiera uno probar rigurosamente. Y por otro lado, pues aunque los sistemas sean muy sencillos, se pueden modelar fenómenos de forma muy realista y con comportamientos iguales que los sistemas con mucho detalle físico. En este caso, les pongo un ejemplo de un sistema dinámico discreto en el cual, pues aquí les estoy mostrando un diagrama de bifurcación, es decir, cómo cambia el comportamiento de las soluciones con cierto parámetro. Estos son modelos muy famosos y esto en general puede modelar una población de insectos. Y vemos que tiene un comportamiento muy rico, aun cuando es una ecuación discreta muy simple, una ecuación logística discreta, o bueno, esto es un análogo a la ecuación logística discreta. Y podemos ver cómo tienen cambios muy interesantes, ¿no? De ir a cero, luego a ir a algo no cero, luego estar oscilando entre 2 estados, luego oscilando entre 4 estados, 8 estados, etcétera. Llegar a una región caótica donde no podemos predecir a dónde va a llegar y ventanas de estabilidad donde vuelve a no ser caótico, ¿no? Entonces, pues muchas personas en la comunidad de sistemas dinámicos consideran, bueno, si ya tenemos estos modelos que tienen un comportamiento tan rico, de una forma tan simple, entonces nos podemos casar con estos modelos, sobre todo de ecuaciones diferenciales. Y justamente en nuestra experiencia, pues sabemos que lo que nos enseñan en la facultad son solamente ecuaciones diferenciales, ¿no? Y ya, porque funcionan muy bien, ¿no? Pero hay que pensar que a menos de que estemos modelando algo físico donde nos interesa, por ejemplo, la posición, que es algo completamente continuo, la mayoría de los modelos de ecuaciones diferenciales modelan algo que no es continuo en realidad. Poblaciones, personas, concentraciones de moléculas, cosas así, ¿no? Entonces, se me ocurrió darle este título a mi plática porque lo que nos están enseñando, digamos, en la licenciatura es la descripción del todo, ¿no? De un continuo, de una población, pero no estamos viendo las partes que lo integran, ¿no? Y yo les quiero mostrar con esta plática que a veces es muy importante centrarse en las partes en lugar de tratar de centrarse en el todo. Esta es una frase de Aristóteles y por eso la usé aquí y lo tengo aquí. Bueno, como les digo, en la mayoría de las aplicaciones, lo que estamos estudiando no es un continuo, sino es una población de partes discretas. En la física, pues tenemos átomos, fotones, etcétera, partículas en general. Los sistemas químicos, pues también tenemos partículas, pero con una identidad química. En los sistemas biológicos, pues tenemos animales, células, plantas, etcétera, ¿no? Y en los sistemas sociales, pues personas, dinero y cosas así. Em, y, bueno, ya lo pasé. Espérenme. Tuve aquí un pequeño problema porque quería irme hacia atrás. Ajá, y entonces aquí les pongo un ejemplo de uno de estos sistemas, ¿no? Esto es una grabación de unas bacterias que se van a empezar a mover colectivamente y formar estructuras al final macroscópicas. Y lo que les quiero mostrar es cómo la mayoría de las cosas que nosotros podemos estar estudiando, por ejemplo, células, en realidad son partes que se unen para formar un todo. Ahora, para poder describir a cada uno de estos componentes, podemos usar modelos microscópicos, que también se llaman modelos de agentes. Hay muchos tipos de modelos microscópicos. Aquí les pongo algunos. Partículas brownianas activas, autómatas celulares, también autómatas celulares de gas en red, sistemas de partículas interactuantes, modelo Vertex, modelo de celular de POTS, etc. Hay muchos tipos. Y lo que tienen en común todos estos modelos
es que nos van a describir la dinámica de los componentes, la dinámica de los individuos. Esto es muy bueno porque en la mayoría de los casos lo que nosotros sabemos con mucha certeza es lo que nos dicen los experimentos, que en el caso de la biología, por ejemplo, por poner un ejemplo, viene directamente de experimentos, ¿no? Entonces hay mucha información acerca de observaciones experimentales de individuos, de lo que hacen un solo individuo, ¿no? También en la sociología, pues podemos saber qué es cómo piensa una persona, cómo reacciona una persona ante algún estímulo, ¿no? Sin embargo, pues justamente como estamos resolviendo la dinámica de individuos, esto puede ser muy exigente computacionalmente porque tenemos que ver cómo se mueve o cómo actúa cada pedacito y obviamente esto se va a escalar con el número de individuos, etcétera, ¿no? Y finalmente, el análisis matemático de este tipo de modelos puede ser un poco complicado justamente porque cada individuo se va a influenciar por los demás individuos y por lo que hay a su alrededor. Y esto genera correlaciones entre el comportamiento de los agentes. Y matemáticamente, pues esto es imposible. Y en realidad sí se puede hacer un análisis matemático de este tipo de problemas, pero hay cierta reticencia en la comunidad matemática a hacer aproximaciones muchas veces. Y justamente para poder hacer un análisis real de estos modelos, pues tenemos que hacer muchas aproximaciones para quitarnos todas estas correlaciones en este tipo de modelos. Por otro lado, tenemos los modelos macroscópicos, que son los modelos que ya todos conocemos, ¿no? Y aquí les pongo, ¿no? Ecuaciones diferenciales en diferencias finitas, estocásticas, integrales, con retardo. Las estocásticas están como en la barrera entre microscópica y macroscópica, pero también nos está modelando un continuo y por eso lo pongo aquí. En todos estos modelos, a menos de que estemos modelando posiciones y así, modelan densidades, concentraciones, poblaciones en forma de un continuo. No estamos viendo a los individuos que lo componen, sino, pues sí, a la cantidad macroscópica del sistema. Estos modelos no se obtienen directamente de la dinámica, o bueno, tradicionalmente no se obtienen directamente de la dinámica de los individuos, sino que hacemos un símil con física, sobre todo con física, en el cual ya tenemos pues modelos continuos, ¿no? De fluidos, etcétera, y de ahí sacamos o adaptamos esos modelos para que describan a nuestra versión, a nuestra población macroscópica. Entonces, digamos, ahí para encontrar las ecuaciones diferenciales o el modelo macroscópico que estemos usando, siempre tenemos que recurrir como aproximaciones en la forma en la cual se está comportando nuestra población. Sin embargo, afortunadamente para estos modelos, pues tenemos muchas teorías de sistemas dinámicos para poder analizar o, si tenemos mucha suerte, encontrar la solución explícita, ¿no? Y bueno, aquí les pongo un ejemplo de un modelo macroscópico. En este caso es una ecuación en diferencias finitas, es decir, es como una ecuación diferencial, pero en espacio y tiempo discreto, que nos está enseñando cómo en el tiempo está cambiando la densidad de ciertas células, en este caso células que se están atrayendo unas a otras, y cómo de una población homogénea obtenemos pues un patrón heterogéneo en el espacio. Y bueno, pues otra de las ventajas en muchos casos de estos modelos macroscópicos es que no necesitamos mucha fuerza computacional porque estas ecuaciones nos están describiendo a toda la población, entonces no importa si estoy modelando 3 millones de partículas o de seres o 5, ¿no? Pues estos
solo depende de una densidad, entonces no importa. Y entonces, viendo cuál es, o que es muy popular todo esto de las ecuaciones diferenciales y que es muy bueno computacionalmente, bla, bla, ¿por qué podría existir el interés de usar modelos microscópicos de agentes en lugar de ecuaciones diferenciales como en todo, ¿no? Y bueno, hay varias razones y les voy a dar una lista de todas estas razones. La primera razón es por facilidad de implementación. Aun cuando les dije yo que en muchos casos era muy fácil simular una ecuación diferencial, hay muchos casos en los que no es fácil, ¿no? Ahora les pongo esta imagen porque una de las aplicaciones más difíciles computacionalmente de ecuaciones computacionalmente es la dinámica de un fluido. Ajá, cómo fluye algo a lo largo de un objeto. Entonces aquí tenemos el flujo de aire o algo así, la hidrodinámica de una vaca, ¿no? Entonces, pues si nos interesa estudiar esto, inmediatamente pensamos en las ecuaciones de Navier-Stokes que nos describen un fluido. Entonces necesitamos una ecuación de continuidad y pues la ecuación de Navier-Stokes en sí. Inmediatamente en la ecuación de Navier-Stokes vemos que ya es un poco complicada porque tenemos aquí una no linealidad. Y las no linealidades a veces pueden ser difíciles para una computadora. Pero más que eso, lo que tenemos que ver en esta ecuación es que es una ecuación de transporte, ¿no? Tenemos aquí una sola derivada en el espacio y una sola derivada en el tiempo. Aquí una sola derivada en el tiempo y aquí también una sola derivada en el espacio. Aquí tenemos algo de difusión, pero en general tenemos una derivada en el tiempo. Y cuando tenemos una en el espacio. Y cuando tenemos una sola derivada en el espacio, esto computacionalmente es muy complicado, porque las ecuaciones de transporte solamente mueven nuestra condición inicial hacia un lugar. Y como la computadora está discretizando, porque la computadora no sabe de cosas continuas, entonces todos estos errores de discretización se van pues, a transportar y acumular. Y entonces nosotros terminamos con algo como esto. Esto es una simulación que hice yo en matemática de una ecuación de transporte normal. Es decir, ni siquiera es una ecuación de Navier-Stokes, es simplemente esta ecuación de aquí con U constante. Y lo que ven es cómo empieza a acumular estos errores. Estas oscilaciones no son algo que debería pasar en una ecuación de transporte y sin embargo las vemos con la ecuación de transporte más sencilla. Entonces, cuando tenemos este tipo de términos, no vamos a poder hacerlo con la computadora a menos de que invertamos muchísimo, muchísimo tiempo. En el caso de que nosotros quisiéramos modelar un fluido, ¿cómo podemos hacerle para modelarlo para simularlo en la computadora sin incurrir en estos problemas? Bueno, pues aun cuando la ecuación de Navier-Stokes es tan complicada, microscópicamente esta dinámica es súper sencilla. Lo único que pasa en un fluido es que tenemos partículas que se mueven en cierta dirección. Estas partículas de un gas pues se conservan, conservación de la materia. Pero también si son partículas rígidas, como podemos pensar las moléculas de un gas, también hay conservación de momento. Es decir, si dos partículas chocan, pues tienen que salir con la misma suma de sus velocidades, más o menos. Lo podemos pensar así. Entonces son ecuaciones súper sencillas, ¿no? N constante y suma de M por V constante. Y ya, eso es todo. Lo que necesita un fluido clásico. Y eso para la computadora es sencillísimo. Aquí tengo una simulación donde estamos poniendo justamente solamente estas dos restricciones y pueden ver cómo sí se ve como un gas de verdad, ¿no? Y no tuvimos que usar este sistema de ecuaciones diferenciales no lineales súper difícil de implementar computacionalmente. Ahora, la facilidad de implementación no es solamente
la única razón que tenemos para poder para querer implementar una simulación con un modelo de agentes, sino también las ecuaciones diferenciales, ecuaciones en diferencias y todo esto, tienen ciertos requerimientos. Por ejemplo, en las ecuaciones diferenciales, pues necesitamos soluciones que sean suaves, etcétera, sin picos, muchas veces sin discontinuidades, etcétera. En todos los modelos puede ser que las soluciones predigan cantidades muy pequeñas, ¿no? En biología esto se llama el problema del zorro hato, porque un modelo, por ejemplo, de poblaciones de zorros puede predecir que una población que se recupera después de llegar a 1 por 10 a la menos 18, y pues eso no puede existir porque no podemos tener un 1 por 10 a la menos 18 zorros, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, donde podemos tener estos comportamientos raros en las soluciones, pero que son realistas, no nos conviene usar ecuaciones diferenciales, sino nos conviene usar ecuaciones de agentes, modelos de agentes, porque en este caso sí podemos ver este tipo de comportamientos donde hay lugares donde no hay nada, hay lugares donde hay una explosión de densidad, etcétera. Entonces, modelos de agentes los manejan muy bien porque estamos viendo partículas individuales, pero modelos continuos no lo pueden describir bien. Bueno, otra razón por la cual usar modelos de agentes es para obtener modelos normales de ecuaciones diferenciales cuando no tenemos información acerca de cómo se comporta toda nuestra población. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero modelar gusanos o algo así, algo alargado. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver cómo interactúan estos organismos alargados, pues lo único que hacen es chocar y cuando chocan, pues como no pueden atravesar uno a otro, pues se tienen que alinear, ¿no? Y esta alineación es muy fácil de describir y se da por esta probabilidad. Si se fijan, lo único que nos dice esta probabilidad es que va a ser máxima cuando estos dos sean paralelos o antiparalelos y va a ser mínima esta probabilidad cuando sean ortogonales, ¿no? Nos dice eso porque el producto punto tiene sus máximos y mínimos cuando son paralelos y antiparalelos y es cero cuando son ortogonales, ¿no? Bueno, entonces yo puedo simular esto de una forma muy sencilla y obtenemos este tipo de patrones, ¿no? Como les digo, la dinámica individual es muy fácil y lo que quiero que vean es cómo la dinámica de nuestra población no es para nada trivial. Si yo uso este modelo para sacar el modelo de ecuaciones diferenciales de toda nuestra población, lo que obtenemos es este sistema de ecuaciones diferenciales parciales. Y no tienen que entenderlo. Lo que yo quiero que vean es lo complicado que es el comportamiento de a nivel población. Fíjense que tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales donde una de estas cantidades ni siquiera es real, es compleja y tenemos un montón de operadores extraños y bla, bla, bla. Y esto es lo que está modelando la dinámica de la población. Esto no lo podría yo haber intuido si yo hubiera tomado mi sistema de gusanitos y hubiera dicho, a ver, voy a usar eh, una ecuación física para ver cómo se comporta esto. Yo no había podido intuir que la forma en la que se mueve la población es esta, porque es algo súper complicado. Y sin embargo, si yo simulo este sistema de ecuaciones diferenciales parciales, obtengo los mismos patrones espaciales, ¿no? Lo cual me dice que está bien mi modelo macroscópico. También, aunque ya tengamos el sistema de ecuaciones diferenciales,
puede ser que estos sistemas de ecuaciones tengan alguna falla o no describan bien nuestra población, justamente porque no estoy viendo qué están haciendo los individuos, sino solamente estoy haciendo una aproximación de qué se podría estar haciendo la población. Un ejemplo es la angiogénesis, es la producción de vasos sanguíneos. Para este fenómeno ya existe un modelo macroscópico que se obtuvo haciendo un símil con sistemas físicos y viendo qué podía pasar. Y lo que nos dice este modelo es, bueno, el número de tubos de vasos sanguíneos tiene que haber una difusión por el movimiento aleatorio de las células, un término de quimiotaxis, porque los está trayendo cierto químico. Después hay una generación de estos vasos sanguíneos por las células que están ahí, y estos tubos pueden deshacerse si hay una fusión, anastomosis se llama, fusión entre diferentes vasos sanguíneos en un solo vaso sanguíneo solo, ¿no? Y pues estas personas hicieron un modelo de agentes y dijeron, bueno, vamos a derivar el modelo macroscópico a través de nuestro modelo microscópico, y encontraron pues básicamente lo mismo, excepto por este término. Y este término nos dice que pues las cosas no pueden difundirse ni moverse quimiotácticamente como quieran. No pueden porque si se encuentran con otro vaso sanguíneo, pues ya no pueden seguir moviéndose, ya no pueden seguir difundiéndose o moviéndose hacia allá, porque hay un obstáculo. Entonces hay que tomar en cuenta que si ya hay muchos vasos sanguíneos, ya no puedes difundirte ni hacer nada. Y a posteriori, pues es obvio, ¿no?, que eso tiene que pasar, pero a priori no era fácil ver cómo tenía que ser este término para tomar en cuenta que se estorban los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, pues los modelos en agentes también nos pueden servir para poder corregir modelos que ya existen, modelos macroscópicos. Ahora, hay muchos casos en los cuales nosotros no tenemos información macroscópica para nada. No podemos nosotros intuir cómo va a comportarse la población, sino tenemos dinámicas microscópicas muy complicadas. Por ejemplo, en este caso que estamos viendo aquí, pues nosotros sabemos cómo estas células producen cierto químico, que son los colores, y cómo este químico va a hacer que se contraigan o se expandan. Y estas son dinámicas muy complicadas que no podemos ver inmediatamente cómo se traducen a ecuaciones diferenciales, ¿no? Sin embargo, sí podemos hacer expresiones matemáticas y computacionales de cómo debe comportarse esto. Por ejemplo, en el cáncer de mama, la dinámica microscópica es muy bien conocida, ¿no? Las células epiteliales se tienen que reproducir, las células se tienen que morir, también se pueden estar dañando por todo el ciclo hormonal, etc. También hay células inmunes que están por ahí cuando hay expansión del tejido mamario, que pueden hacer varias cosas, ¿no? Entonces, toda esta dinámica que es muy rica en el cáncer de mama se puede traducir fácilmente en ecuaciones simples, en algoritmos simples, y podemos hacer un modelo muy realista, con imágenes reales del tejido de la mama, etcétera, y obtener predicciones muy importantes acerca, en este caso, por ejemplo, de cómo identificar el cáncer, ¿no? Si hay cáncer ahí o no, y qué tan agresivo es. Y justamente como esto microscópicamente es muy complicado, pues sería todavía más complicado ver cómo se comporta el todo, cómo se comporta la población de todas estas células. Y además, nosotros podríamos querer tener modelos de agentes para poder comparar con otro tipo de información.
como por ejemplo imágenes, ¿no? Esto es muy común en biología, pero también en muchas otras disciplinas. Entonces, podríamos nosotros pensar, querer estudiar cómo se forman las estructuras en nuestro cuerpo durante el desarrollo embrionario, lo cual es muy, muy complicado. Pues producir una imagen en tercera dimensión de todas estas estructuras a partir de una ecuación diferencial parcial para poder compararlo con un tejido real sería una labor titánica, además de que no sabemos cómo funciona, ¿no? Sin embargo, podemos hacer un modelo de agentes muy sencillo, pues simplemente viendo, ok, esto es un espacio tridimensional, hay fuerzas entre células, hay cierta viscosidad en el ambiente y las células tienen que mantenerse en equilibrio y unidas entre ellas, ¿no? Porque hay fuerzas muy grandes de unión entre ellas. ¿Ok? Y lo que pasa, pues tomando todo esto en cuenta y otras señales químicas, pues es este tipo de doblamiento que producen muchos órganos durante el desarrollo, ¿no? Y esto no es tan fácil de hacer o no es posible hacerlo con ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces, en resumen, lo que les quería yo contar con esta plática es, primero que nada, sí existen las ecuaciones diferenciales, pero no son los únicos modelos. Hay un montón de modelos de agentes que nosotros podemos usar para poder modelar algo si es más conveniente. De hecho, yo doy la clase de biología matemática en la universidad y a mí me sorprendió mucho que hice una encuesta de por qué querían estudiar biología matemática y varias personas me dijeron porque me gustan las ecuaciones diferenciales. Y yo pensé, bueno, pero hay muchas cosas en biología que no se modelan con ecuaciones, ¿no? Entonces se me hizo una cosa un poco extraña. Entonces lo que quiero hacer es quitarnos un poco de esa forma de pensar, de que todo se hace con ecuaciones diferenciales. No, hay muchas opciones, en muchos casos mucho mejores que las ecuaciones. Y finalmente, no solo existen estos modelos porque sí, sino hay muchas situaciones en las cuales es conveniente usar modelos de agentes, ¿no? Facilidad de cómputo para poder tener soluciones más realistas en el caso de que tengamos muchas partículas, como herramientas para encontrar sistemas de ecuaciones diferenciales, para corregirlas, como herramienta para incorporar datos experimentales y para poder compararlos visualmente o de cualquier otra forma con datos experimentales reales. Para terminar, les quiero enseñar algunas aplicaciones reales que estoy haciendo ahora con mis alumnos de licenciatura, para que vean un poco en dónde va la investigación actual. La primera aplicación la estoy haciendo con una de mis alumnas y la pregunta es, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un grupo de animales que están interactuando entre ellos, pero no pueden hacerlo con todos? En específico, ¿qué pasa si su información o su interacción es solo visual? Y pues no pueden ver todo a los lados, sino solamente pueden ver cierta región enfrente de ellos. ¿Cómo afecta esta limitación en su visión? Y pues mi alumna, que se llama María del Sol Reyes, encontró o está viendo qué pasa con diferentes formas de interacción. Entonces, cuando tenemos un tipo de interacción como el de los gusanitos que se alinean hacia cualquier lado, la visión restringida hace que se agrupen en ciertos clusters, ¿no? Y que no formen que no haya un ordenamiento global, sino solo local en ciertos grupitos. Y en el caso de una alineación polar, es decir, que solamente tratan de ir hacia un lado, tenemos la formación de ciertas estructuras, pero que siempre están cambiando en el tiempo, que nunca están en un estado estacionario. Al contrario de que si tuvieran toda una visión completa. Y mi segundo alumno lo que está investigando es cómo
el cáncer está invadiendo nuevas regiones cuando hay metástasis. Ajá. Y estás usando un modelo muy simple en el cual tenemos la evolución de células cancerígenas desde células madre hasta células diferenciadas y luego a su muerte, y ciertas dinámicas de autorreplicación y de inhibición de las células madre. Y él quiso investigar cómo cambia el aspecto de esta invasión, de este frente invasivo. Ajá, porque así podemos tratar de evitar que haya una invasión muy agresiva. Y pues bueno, él hizo muchas simulaciones, en este caso de autómatas celulares, con 2 tipos de células, y a través de este modelo de agentes nosotros pudimos obtener un modelo de ecuaciones diferenciales parciales con el que podemos hacer podemos predecir varios comportamientos de cómo evitar que haya una invasión muy agresiva. Uh-huh. Bueno, pues eso sería todo. Los dejo con una simulación de agentes también de células que fluyen, y estoy abierto a todos sus comentarios y preguntas.